Muy buenos días con cada uno de ustedes. El tema de hoy día es que Jesús sana a un muchacho lunático. Mateo 17, desde el versículo 14 hasta el 21. En primer lugar, gracias a Dios que nos permite compartir su palabra, que nos permite edificarnos todos, porque sin la ayuda de Él es imposible vivir en santidad y justicia. Algo malo hacemos, ira, cólera, envidia o algún pecado cometemos. Solo con el apoyo de Él y sostenidos en su palabra es que podemos andar en los caminos de Cristo. El tema de hoy empieza con lo siguiente. Dice, cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Qué duro, ¿verdad? Traédmelo al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: porque vuestra fe es poca. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ya no es solo importante orar, sino a ayunar. Ya no es solo importante orar, sino a ayunar. Y cuán pequeña es nuestra fe, cuán pequeña es nuestra fe. Por eso a veces estamos tan preocupados en otro tipo de oraciones, en otro tipo que para conseguir 6 bolsas de cemento, para conseguir los bombillos, para poner la puerta, y perdemos la esencia de lo que es la vida que nos ha enseñado Jesucristo, camino al cielo. Que nuestra fe crezca. Por eso el Señor se enoja duramente, dice: generación incrédula y perversa, generación que no tiene curación, que no tiene remedio. Dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Ojo, eso no lo está diciendo solamente este Señor, está diciéndolo a todos nosotros, porque caemos fácilmente. Estamos tan embobados con razonamientos humanos, estamos tan embobados en crisis sociales. ¿Y qué podemos hacer con las crisis? ¿Podemos nosotros detener la guerra de Ucrania y Rusia? ¿Tenemos ese poder? ¿Verdad que no? Y el Señor nos dijo: habrá rumores de guerras y habrá guerras, pero es principio de parto. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar los hechos, aceptar la palabra de Dios,
porque sea esta. Para mí es una palabra dura, que el Señor me diga hasta cuándo te tengo que soportar. Y en mí hay maldad, por supuesto, no puedo negarla. ¿Soy sucio ante Dios? Sí. ¿Quién me puede lavar? El único que me puede lavar es Cristo. Y si Él no me lavase, yo sería inmundo ante la presencia de Dios. Por supuesto. ¿Luchamos contra nuestras propias pasiones? Sí. ¿Hay momentos que nos puede ganar nuestras propias pasiones? Sí. La cólera, la ira, para que no vean todo sexo, porque todo evangélico ve sexo, sexo, sexo y borrachera. Y piensa que si ya no tiene sexo y no es borracho, piensa que va camino al cielo. No, hermano. Por cuanto dice también en parte de la Escritura, que si tú murmuras contra tu hermano, si tú te quejas con tu condenado, eso dice la Escritura. Estimados pastores, os invito a leer la Biblia, os invito a orar, os invito a andar ante la presencia de Dios con justicia y santidad. Que no busquéis la aprobación de los otros pastores, que no busquéis la aprobación de los líderes, que busquéis ustedes más que otros hombres, los mismos los sacerdotes, católicos, obispos, cardenales, busquéis la relación con Dios perfecta para poder guiar a este pueblo que tanta necesidad tiene de ser orientados. Porque hay una flojera enorme espiritualmente en leer la palabra de Dios. Porque hay una desilusión tan grande de tantos hermanos que dicen que son de Dios y su testimonio es falso. Que dicen que son de Dios y su testimonio es falso. Y su testimonio no lo dan. Nos cuesta tanto compartir un poco de pan con nuestro prójimo. Perdón, Señor, me salí del tema. Pero esta es la generación que dice el Señor, no soporto. Perverso quiere decir que no tiene remedio, que no hay forma de repararla. Ahora tenemos lo siguiente. La escena tiene lugar después de la transfiguración de Cristo. Y se encuentran discutiendo los apóstoles y los escribas. Ellos querían tentarlo con unas emboscadas de unos diálogos o unos dialectos o unas fórmulas y echarlo a perder a Cristo. Porque lamentablemente estos escribas y estos fariseos no entendieron que era Dios con quien estaban conversando. Y se perdieron una gran oportunidad, como también hoy en día nos perdemos nosotros. Porque es fácil juzgar, ellos se equivocaron, ellos se perdieron. Oh, sí, tú tienes hoy día la palabra de Dios. Y también estás ocupado en otras cosas que no buscamos. Porque el Señor dice claro en Proverbios, si buscaras más que al oro y la plata, la sabiduría la tendrías. ¿Y por qué no tenemos sabiduría? Porque no la buscamos más que al oro y la plata. Estamos más preocupados en el oro y la plata. Y la palabra de Dios nos dice. Por eso tenemos tan poca sabiduría, tan poca fe. Y eso va desde el Papa a los sacerdotes, no sé cómo se llaman en las iglesias evangélicas, obispos, presbíteros, pastores. Hay tan poca fe. Y me justifico y me respaldo en las palabras del Señor Jesucristo. Por si alguno osa llamarme mentiroso e insolente, me justifico y me respaldo en las palabras del Señor Jesucristo que acabamos de leer. Si vuestra fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, cámbiate de lugar, y lo haría.
montaña, cámbiate de lugar, y lo haría. Y os repito, para que entendáis en qué mundo andamos, y no jactéis, y no seáis ciegos guiando a otros ciegos, que esa fe no la tenéis. Y lo digo amparándome en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estamos debilitados en la fe. Y si usted que dirige, usted que organiza un grupo de personas está débil en la fe, ¿qué espera de tener de los demás? ¿Qué espera? Por eso os pido, os suplico, os ruego, esforzaos más. Esforzaos más, señor Francisco, Papa Francisco, Papa de la Iglesia Católica, con sus sacerdotes, su curia romana, sacerdotes y obispos, y a los mismos, no sé cómo se denominan, cómo se organizan las iglesias evangélicas, imagino líderes, pastores, a tener una relación con Cristo, a ser aprobados por Él. No que diga su líder, oh, mire, el señor XX es el mejor pastor. ¿De qué os sirve la opinión de un hombre? Que tú no sabes lo que hay en el corazón de ese hombre. Busca la aprobación de Dios. Como Job, cuando Dios le habló a Satanás y le dijo, este hombre es recto, este hombre es íntegro. O como cuando vio el Señor Jesucristo a Natanael. Busquemos la aprobación de ellos, no de seres humanos, y no tengamos una fe tan pequeña. En este cuadro que estamos conversando, se destaca que la muchedumbre, un hombre humilde, cae de rodillas ante el Jesús, el dueño de la vida, y empieza a gritar con las emociones y temperamento oriental, diciéndole que tenía un único hijo joven, que estaba lunático, y que tenía un espíritu malo que se apoderaba de él y lo tiraba por tierra y lo hacía echar espuma, que se revolvía, que rechenaban los dientes, que gritaba, que quedaba rígido su cuerpo como muerto, que son los síntomas, dice, de un lunático, como muerto, que son los síntomas, dice, de un lunático. Y que en algunas frecuencias ese espíritu lo arrojaba al fuego y al agua. Imagínense una vida así de tormento. No sabemos cuánto tiempo sufrió este joven, pero dice que fue desde la niñez. Ahora, los orientales antiguos, estos tipos de enfermedades o mal lo causaban por un espíritu. Por eso el Señor curaba con la palabra. Con la palabra. El Señor, recuerden bien toda la Escritura, no curó con hierbitas, no curó a alguien con pastillas o inyecciones. Palabra. Y la Escritura dice que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. Ojo, no estoy diciendo que no tomemos medicina farmacológica o medicina natural. Hay que tomarla, porque nuestra fe es poca. Pero también dice que la palabra de Dios es medicina. Entonces, quiero curarme, si es necesario, y el doctor pues me receta medicina farmacológica, debo tomarla. Si alguien por ahí el mal es menor, medicina natural, pues bien. Pero no olvidéis de la principal medicina, que es la palabra de Dios. Entonces, esa principal medicina, si queréis estar sanos, es la palabra de Dios. No la abandonemos.
Ya tenemos varias alternativas. La palabra de Dios y la medicina farmacológica, la palabra de Dios y la medicina natural, o un juego de las tres, para que ayuden a que nuestro cuerpo esté más fuerte. Y este hombre que está de rodillas frente a Jesucristo le explica todos los síntomas neuróticos típicos de esta enfermedad. ¿De acuerdo? Porque también ya hubo otro caso en algún momento donde tenían ciertos síntomas malos Saúl, el rey Saúl, y era calmado como un efecto sedante cuando el rey David pues tocaban. Y entonces tenemos a este señor, y este señor está diciendo bien claro lo que sufre su hijo, al igual que el rey Saúl. ¿Ve? Porque ¿qué decisiones sabias toma el Señor para que sucedan estas cosas? No sé. Pero como la música del rey de David, pues, era un efecto sedante para el rey Saúl. Los epilépticos, antes lo llamaban lunáticos, porque no había forma de expresar científicamente que tenían, y simplemente pues decían que experimentaban crisis más fuertes en épocas de luna nueva o luna llena, y por eso le llamaban lunáticos, por los efectos de la luna. Muy bien. Y era una cuestión de cómo denominaban pues en esas épocas los rabinos y con los medios grecorromanos a cada enfermedad. Ahora, lo que nos corresponde es por fe. Se trata de un enfermo epiléptico cuyos síntomas evangélicos y hay un diagnóstico además como un caso de una posesión diabólica. Pero el problema está en saber si repugna en el caso de curaciones físicas reales, el que Jesucristo se acomode al modo de hablar de la gente y al medio ambiente. Porque Jesucristo tenía que bajar todo su nivel para lograr hacer entender a la gente sencilla cómo eran las cosas. Y eso es lo terrible, porque hay mucha gente que no quiere estudiar, que no se dio la educación, y es difícil hacerles comprender las cosas. Por eso es lo que es difícil en algunos casos entender por qué Jesucristo era tan sencillo y tan humilde. Y en este contexto evangélico, las curaciones parece una simple exégesis si se trata de una verdadera posición o una acomodación al lenguaje ambiental. Es decir, ¿esto realmente es así? No, pero el Señor está diciendo que expulsó al espíritu inmundo. Entonces no hay lugar a duda, porque el Señor dice que reprendió al demonio. ¿De acuerdo? Y entonces, si se reprendió al demonio, es que había una posesión demoníaca. Para no entrar en discusiones. ¿De acuerdo? Por eso el Señor manda a traer al joven, que en aquel momento, por todo el contexto, no debe estar sufriendo los ataques. Sin embargo,
cuando a este joven lo traen a Cristo, se produce el ataque más epilépticos. ¿Ve? Se comenzaron a producir los síntomas de la epilepsia. Y cuando se comienzan a producir estos síntomas de los epilépticos, le comienzan a entender el vulgo y todas las más personas que era un endemoniado. Sin embargo, el ataque pudo producirse por efecto de la misma emoción. El hecho de que el espíritu malo lo arrojase al fuego para hacerse perecer, según la descripción popular, ¿de acuerdo? Querían matarlo. Por eso el padre del enfermo urge a Cristo pronto para que lo cure, pues había recurrido a los discípulos y estos no habían podido curarle. Y esto que habían recibido el don de curaciones. Fíjense, reitero, habían recibido el don de curaciones. Pero a pesar de que han recibido el don de curaciones, tienen una fe muy imperfecta. Por eso, si tú puedes algo, compadece de nosotros. ¿Acaso el fracaso de los discípulos le desanimó a este padre familia? ¿No? ¿Ven? Tú no puedes. Hay otro que podrá. Por eso recurre a Cristo. Recurre a Cristo. Por eso el Señor dice, todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree, hermanos. Por eso es hermoso leer la palabra de Dios y alimentarnos y nutrirnos de la palabra de Dios. Porque todos tenemos enfermedades. A medida que vamos envejeciendo, nuestro cuerpo se deteriora. Pero para el que cree, todo le es posible. Por eso tenemos que creer en la palabra de Dios con confianza, con obediencia, con certeza, con convicción. En lo personal, nunca acepté trabajos donde la temperatura era más allá de los 25 grados. Y fíjense, ya voy a cumplir 5 años viviendo en Barinas, donde la temperatura llega hasta los 37 grados. 12 grados más de lo que mi mente creía. Pero para que el que cree todo es posible. ¿Y por qué me basé y me vine con más confianza? Porque el Señor dice en Salmos, yo haré contigo si tú permaneces en mí, que ni es el sol te sofoque, ni tampoco la luna. Por eso vivo confiado. Por eso, a pesar de que son 35 o 36 grados de temperatura al ambiente, salgo a caminar a esas horas y no me sofoco, porque confío en Dios. Por eso todo es posible para el que cree. Con esto no quiero decir que tenga una fe muy grande. ¿Cuánto me gustaría tener una fe muy grande? Lucho por ello tan fácil, porque es una guerra constante y continua. Por eso, cuando estamos haciendo todo este estudio, se nota el boicot en los evangelios a la obra de Cristo, a su obra de hacer milagros, porque esta obra de hacer milagros es en función a la confianza de decirle, Señor, tú eres Dios y yo creo que tú puedes hacerlo. No es una obra de magia. Esta fe surge en base a nuestra incredulidad, a nuestra desconfianza, a nuestra falta de obediencia a Dios. Por eso el Señor dice, creo,
muchas veces hay que decirle, creo, Señor, pero ayuda en mi incredulidad. Ayuda, pero ayuda en mi incredulidad. Maravilloso es el Señor porque nos enseña hasta los que tenemos poca fe, ¿no? Creo, Señor, pero ayuda en mi incredulidad. Es extraordinario porque nos da una alternativa, nos da una solución. No hay justificación alguna en nosotros para no seguir aumentando y viviendo de la fe, porque nos ha dado todas las alternativas. No seáis flojos en la lectura, no seáis flojos en el escudriño de la Biblia. No decid, mi pastor no me enseñó, no, porque a tu pastor no lo va a juzgar por ti, hermano. Eres tú frente a Dios. Es tu responsabilidad de tu alma y tu cuerpo, tuya ante Dios, no es de tu pastor. Por eso, si cada, pues agarra la Biblia y dile, pastor, acá dice esto y usted está diciendo otra cosa. ¿A quién le creo? ¿A la Escritura o a usted? Reitero, ¿cuánto es ayudar a la incredulidad? A mí me parece totalmente una obra extraordinaria, una maravilla. Es decir, la misericordia, la humildad del Señor, darnos las herramientas, ¿no? Creo, pero ayúdame, porque mi fe es muy pequeña, no puedo. Es asombroso cómo Dios nos ha dado vida y encima nos enseña, para aquellos que aspiramos a entrar al reino de Dios, nos deja todas las palabras, los términos correctos para buscarlo. Miren, que yo estoy en contra de que muchos dicen, aleluya, aleluya, cree en el Señor y serás tu casa salvo. No, pero hay muchas cosas más, porque si no todo el evangelio se resumiría en eso. Cree en el Señor y serás salvo, y se resumió en ese versículo. Y no es que me esté burlando, sino estoy tratando de que usted entienda que no es eso. Por eso el Señor dejó la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no se puede resumir todo en uno. Si el Señor dice, ¿creéis en algo? Pues toda la Biblia se resume en dos cosas, dice. Si es que queréis, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, es el amor. ¿Y quién de nosotros hoy día habla del amor? Porque para yo amar tengo que estar libre de pecado. El amor es puro. El amor es puro. Entiéndanlo. No debe haber pecado, porque si no, no es amor. ¿De acuerdo? Ahora, digamos que esto sea muy crítico, que llame a muchas discusiones, en fin. Pero Cristo manda a traer al enfermo, lo concreto, se acerca, Cristo increpa al espíritu malo, se produce una convulsión violenta que pareciera que lo dejó muerto al muchacho, y luego de esa, Cristo da efecto, sale y el muchacho vuelve a estar en pie, sano. Y cuando dice sano, es que no hubo enfermedad en él, no hubo daños colaterales de cortezas cerebrales, de procesos sugestivos, de estados que necesitaban un electrocardiograma, que necesitaban hacer exámenes neurológicos, que tanta cosa tenemos en la ciencia que ayudan tal vez en estos momentos. Pero Cristo nos dio otra forma de hacerlo, y una forma en que los hombres hoy en día no la aceptamos, no la valoramos. Queremos ir al doctor
queremos ir a la medicina alternativa, pero no queremos ir a Cristo. Es decir, le estamos diciendo al Señor, tú eres mentiroso. El Señor dice que su palabra cura, que es medicina para nuestro cuerpo. Vueltos a la casa, los discípulos le preguntaron por qué ellos no habían podido curar a ese muchacho. Es decir, realizada una exorción de expulsar demonios, o si quieren llamarlo exorcismo, y curar otras enfermedades, de las cuales ellas habían hecho muchas curaciones con mucho éxito. La respuesta del Señor les habla de algo: vuestra fe es poca. Esto es. ¿Por qué? Porque ellos se confían en sí mismos. Y no hay que confiarnos en todos nuestros dones que tenemos. Y cometemos el error de confiar ya en los dones que tenemos. Tenemos que seguir confiando en Cristo. Y le dice, si así fuera de ese tamaño tu fe, puedes trasladar los montes. Y eso es lo que no queremos hacer. No queremos andar en el ejercicio de la fe. Queremos andar en el ejercicio del conocimiento. Y la Escritura dice que el conocimiento envanece. Yo conozco la Biblia, este versículo, y bla, bla, bla. ¿Y tu fe? La fe que se resume en obediencia firme a la palabra de Dios. La fe que se resume en confianza firme en el Señor Jesucristo. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué no ejercitas tu fe? ¿Por qué no la pones en práctica? Por eso habla claro, si vuestra fe fuera del tamaño de un granito de mostaza, pues podríamos trasladar montes. Entonces nuestra fe es pequeña. Pues podríamos trasladar montes. Entonces nuestra fe es pequeña, porque el Señor no es mentiroso. Él es verdad. Así que compres un granito de mostaza y vea de qué tamaño es su fe. Le va a ayudar, si naturalmente no quiere entenderlo racionalmente, al menos visualmente entiéndalo. Y nos ayuda con algo más el Señor. Dice, cuando tú quieras botar esto acá, y yo te voy a ayudar, tienes que estar en oración y ayuno. ¿De acuerdo? Y Él nos ha dicho cómo se hace el ayuno. Para eso tenemos Isaías 58. ¿Cómo está el ayuno? Y también nos ha dicho cómo se debe orar. Y también nos ha dicho cómo debemos practicarlo. Porque para Dios, no para que todo el mundo te aplauda, para que busquen tu aprobación. No busques el elogio humano, busca ser agradable a Dios. Hermanos, corrijámonos según la Biblia, no según la sabiduría de sus pastores, sacerdotes, curas, obispos. Suplico al Señor, a todos los que escuchan este mensaje, que les dé entendimiento y sabiduría, que tenemos que hacer como manda las Escrituras, no con falsedades e inventos de tantas personas de diferentes congregaciones denominales que inventan. Muchos ayunos, muchos vigilias terminan en una fiesta social. Y no fiesta entendiendo que necesariamente tiene que haber baile y tiene que haber alcohol. Terminan en unas comilonas terribles. Bueno, corrijámonos. Y esta clase dice, de raza de demonios, tiene que reunir la persona esas características para que puedan obedecer, para que surja el milagro. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que volver a pensar, oye, ¿qué pasa? Porque el Señor no atendió esta oración mía. Y basándonos como ayuda con el Talmud, tenemos que decir que el que ora sin ser escuchado debe ayunar. Tenemos que ayunar muchas veces para que el Señor escuche nuestra oración. Pero repito, guíense en
en Isaías 58. Si no nos guiamos en Isaías 58, pues no sé dónde más. Pero no escojan, no crean en cuentos, como dice la Escritura, en cuento de viejas. Seamos firmes a la Escritura. Mantengámonos leales a la Escritura. Porque todo lo que está dando el Señor es una enseñanza interesante. Porque aquí no tiene un familiar. Yo en lo personal, no es jactancia, cuando ya un familiar está enfermo, por favor, ya recurrieron al médico, a todos sitios, a un montón de alternativas, me llaman a mí. Ora, Richard, por tal persona. Y no sé por qué, como última opción. ¿De acuerdo? Es difícil, como digo. Es difícil. Pero la oración tiene poder. Pero yo no voy a negar que antes de ser cristiano, antes que Dios me regale el don de fe y gracia, yo he sido una joya. No he sido para nada una joya. He sido basura, y de la mala basura todavía. Inmundo al 100%. Despreciable al 100%. No digno de Dios para nada, absolutamente. No merecedor de esta cosa extraordinaria que me ha regalado el Dios, ni el perdón de Dios, sí. Un ser despreciable ante los ojos de Dios, sí. Un ser digno de ir a muerte, sí. Un ser digno de ir al Seol y irse al infierno, sí. Pero por obra y gracia y misericordia del Señor estoy vivo, y Él me ha regalado don de fe y don de conversión. Por eso no debemos olvidar que si no fuera por la providencia, este hombre enfermo, porque el demonio lo trataba como quería, pero la misericordia de Jesucristo es enorme. Miren cómo el Padre también estaba pues adolorido y le decía a Jesucristo: lo he presentado a tus discípulos y no lo pueden curar. Acusa abiertamente a los apóstoles. Pero hay cosas que también tenemos que saber entenderlas espiritualmente, porque a veces hay cosas que ya no se pueden curar. Como dijo el Señor, en ese caso no podían curar, expulsar ese demonio, porque le faltó el ayuno. Los discípulos sí estaban orando, pero no ayunando. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario saber que el Señor no sufrir a las personas, sino que a las personas que sufren nos da consuelo, nos cura, a pesar que no somos dignos, a pesar que no hemos hecho ninguna muestra de justicia. Tanta es la misericordia de Dios, tanto amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo a salvarnos, a dar su sangre preciosa y salvarnos. Por eso, no hay que quedarse en el tedio, en la flojera. Hay que tener presente que nuestro Señor Jesucristo, manso, humilde, suave, y a pesar de todo, no estaba lleno de odio ni de cólera, sino exclama diciendo: ¿cuándo me iré a mi casa? ¿Cuándo estaré tranquilo con las cosas de paz? Porque les explico, hago señales, prodigios y milagros, y muestra su irritación con estos hombres que están cargados por una mentalidad viciosa y que no quieren ser fieles a las palabras de Dios. Debemos ser fieles, hermanos, a las palabras de Dios, y para eso hay que estar comiendo constantemente la palabra de Dios, porque Él dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios.
¿De acuerdo? Nosotros tenemos mucho que aprender de Dios. Nosotros tenemos mucho que aprender de Dios. Y sé que los placeres carnales son grandes. Sé que la ambición al dinero y las preocupaciones nos alejan de Jesucristo. Pero nosotros tenemos en Cristo a alguien que está dando ejemplo de cómo a un lunático cuyo padre insistió, suplicó, insistió para que lo cure, y grande fue la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en curarlo. Que el Dios de los cielos, Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, nos cure, nos salve.